Buenas noches, sean bienvenidos. Gustavo, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, estamos en la jornada final de estos 2 días intensos, espero que muy productivos. Sí, queremos darle la bienvenida a Guido. Guido Girardi es un personaje de talla global. Hemos estado con él en Tarija hace un año. Es el principal impulsor, fundador del Congreso Futuro, como decía Gustavo, la plataforma de divulgación del conocimiento más grande de Latinoamérica. Querido Guido, muy buenas noches. Hoy nos va a hablar de si la democracia podrá sobrevivir a los tiempos de inteligencia artificial. Gracias, bueno, Guido, un aplauso, por favor. Y Guido, decirte, Guido, que tal cual como nos has enseñado y tal cual como es la dinámica en el Congreso Futuro de Chile, tienes 20 minutos, ¿sí? Adelante, Guido. Bueno, como todos los speakers del Congreso Futuro se toman un poco más de tiempo, así que, bueno, pero primero saludarla a todas y a todos. Voy a hablar un poco de algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial. Me parece importante que primero situemos, yo hablo desde Congreso Futuro. Congreso Futuro es una de las iniciativas, como decían ustedes, más importantes a nivel internacional de ciencia, de debate. Congreso Futuro, hemos traído a los principales científicos del mundo, han pasado más de 1000 de los principales filósofos e intelectuales del planeta. Este va a ser nuestro año 15, ahora en enero. Tenemos más de 1 millón de seguidores, más de 50.000 personas presenciales. Nos hemos globalizado, hicimos un Congreso Futuro en Marruecos. Tenemos más de 2000 personas trabajando en salud del futuro, educación del futuro, inteligencia artificial, abordando los principales desafíos que tiene Chile como oportunidades y amenazas. Y bueno, yo ahora quiero referirme un poco a lo que nos toca. ¿Por qué la importancia de esta reflexión? Primero porque lo que estamos viviendo es una nueva era. Estamos viviendo un ciclo que jamás ningún ancestro vivió, que tiene que ver con que por primera vez nos vamos a enfrentar a 4 revoluciones que en forma conjunta van a cambiar el mundo y cada una lo podría cambiar por sí misma. Una es la revolución de la genética, de la edición genética que puede fabricar seres vivos artificiales, genomas artificiales. La segunda, la computación cuántica, que va a cambiar todo lo que conocemos. Piensen que lo que hoy día demora un computador en procesar, un computador demora 100 años en procesar algo, la computación lo va a poder hacer en un segundo. Pensemos que hoy día la capacidad de memoria de los sistemas, de los aparatos digitales, teléfonos, pantallas, computadores, se duplica cada 18 meses. En la era cuántica esa duplicación va a ser cada segundo. Y bueno, y tenemos la nanotecnología, que es lo infinitamente pequeño, que también es una revolución, ¿verdad? Y esto junto a la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Lo que vamos a vivir es el paso de un mundo lento, de un mundo analógico. El mundo del siglo XX, siglo XIX, tiene una característica de grandes avances, pero nuestro cerebro ha desarrollado un mundo lineal, un mundo que ha evolucionado progresiva y lentamente, que no entiende la complejidad ni entiende la velocidad. Y lo que viene ahora es una era que yo llamo de aceleracionismo, es una era de la exponencialidad que va a tener la capacidad de dejar obsoleto todo lo que conocemos. Y vamos a vivir permanentes revoluciones y transformaciones de cambio. Es decir, antes del 2020 no existía la inteligencia generativa. Era otra realidad, era otra inteligencia, y ya se crea GPT-3 y ya estamos en GPT-5, que ha tenido una evolución y es una revolución respecto a lo que había hace 3 o 4 años atrás. Lo que a mí me interesa resaltar en esta discusión sobre la inteligencia artificial, que el cambio que estamos viviendo no es un cambio político, no solamente es un cambio de civilización, es un cambio evolutivo. Es decir, lo que estamos viviendo nosotros probablemente es un cambio hacia un poshumano. Y es algo que no debiéramos nosotros desechar, debiéramos reflexionar sobre eso. Muy brevemente, nosotros venimos una historia hace 7 millones de años. Nuestros ancestros eran monos, vivían en la selva, tenían un cerebro pequeño, 500 centímetros cúbicos, y su cuerpo y su cerebro eran para la selva. Por alguna razón, que no sabemos, aparentemente porque era más exitoso sexualmente, un ancestro nuestro se puso de pie y liberó las manos. Al liberar las manos produjo algunos
instrumentos y pudo seguramente modificar su alimentación por proteínas animales, fue creciendo su cerebro. Y, por ejemplo, avanzamos al Australopithecus y llegamos a Homo habilis, que tiene un poco más de 3 millones de años. Homo habilis ya tenía un cerebro de 500 centímetros cúbicos y ya podía convivir y tenía un cuerpo no solo para la selva, sino un cuerpo que le permitía caminar erguido y era un cuerpo mixto para la selva y para la estepa. Bueno, Homo habilis también, justamente porque tiene un cerebro más potente, desarrolla instrumentos más potentes, tecnologías más potentes que le permiten evolucionar y da origen a Homo erectus. Homo erectus ya es una persona bípeda, 100%, y tiene un cerebro, como le decía, más grande. Homo erectus, justamente porque tiene un cerebro más grande, logra dominar el fuego. Al dominar el fuego, logra cocer alimentos, mayor intensidad energética, logra acceder a los fosfolípidos que están en la médula de los animales, mieliniza su cerebro. Y por estar frente al fuego y tener un cerebro más potente, el estar frente al fuego genera una atracción, un magnetismo para nosotros, los sapiens, pero también para nuestros ancestros y seguramente de tantas jornadas mirando la fogata en las noches, en el frío, aparecen los rudimentos del lenguaje y el lenguaje. Y eso permite la evolución del cerebro, aparición de conciencia, emociones complejas con el lenguaje y damos origen a Homo sapiens. Pero Homo erectus tiene un cerebro y un cuerpo para toda África. De hecho, Homo erectus es el gran explorador de África y hace más de 1,5 millones de años sale por primera vez de África a Asia y a Eurasia, dando origen a los neandertales. Otros Homo erectus se quedan en África y dan origen a Homo sapiens, que sale tardíamente de África hace 60.000 años. Pero uno podría decir que Homo sapiens tiene un cerebro y un cuerpo para el planeta Tierra. ¿Por qué digo que esto es un proceso evolutivo? Porque si la continuidad evolutiva nuestra es ir al universo, así como el mono salió de la selva y como Homo erectus salió de África, bueno, quiere decir que nosotros no tenemos un cuerpo ni un cerebro para el universo, así como no lo tenía el mono para explorar todo el planeta Tierra. Y lo más probable es que si tenemos que migrar al universo, vamos a necesitar otro cuerpo y otro cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tendencia hoy día muy potente hacia ir a ese poshumano y hacia la exploración del cerebro y a cambiar nuestro cuerpo para que este cuerpo pueda transitar por el universo. Tal vez la diferencia que no tuvo como oportunidad Homo erectus ni Homo sapiens es poder decidir Homo sapiens si quiere seguir siendo humano, si quiere seguir siendo Homo sapiens, y en cierta manera cortar el proceso evolutivo. De hecho, Homo sapiens ha adquirido un poder que puede contradecir la evolución. De hecho, nosotros estamos viviendo un proceso donde hemos creado, por ejemplo, la biotecnología que nos permite editar la vida, nos permite cambiar la vida, ¿no? Y tomar el control de la naturaleza, hacer seres vivos artificiales. También estamos deteniendo la naturaleza. Y podemos también, anterior, un segundo. Y podemos, como yo les decía, si uno mira la evolución en un tiempo más largo, nosotros provenimos de una historia evolutiva de 3.800 millones de años, donde partimos de una primera bacteria a llegar a donde estamos. Bueno, también es probable, y hay muchos filósofos que están planteando, que no solamente nosotros podamos estar viviendo un cambio evolutivo desde el punto de vista pasar a un poshumano, sino que podamos estar creando una nueva forma de vida, pero inorgánica. Es decir, no está descartado que pueda emerger a futuro una inteligencia artificial llamada inteligencia artificial fuerte, que sea una inteligencia artificial que en cierta manera se desvincula de la estructura biológica y es una inteligencia que vive en un mundo de lo inerte, que se despliega en el mundo inorgánico. Y eso es la inteligencia artificial que pueda adquirir conciencia y emociones. De hecho, hay muchos filósofos como Nick Bostrom que plantean que estamos en un camino hacia una inteligencia artificial que no solamente como la que tenemos hoy día con la inteligencia generativa es capaz de comprender el lenguaje humano, es capaz de crear contenidos que son indistinguibles de los contenidos humanos, que puede crear cultura, que se transforma en un profeta, al cual le preguntamos sobre el futuro y sobre el presente como es GPT, sino que esa inteligencia que hoy día es inteligente, además pueda cobrar emociones y pueda cobrar conciencia. Y esos son temas éticos que tenemos que evidentemente evaluar.
El mundo vive una tormenta perfecta. Hoy día esto se da en un contexto, el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial en un mundo donde estamos viviendo crisis migratoria, amenazas de cambio climático, pandemias de delincuencia, de crimen organizado, una sociedad que se polariza, una sociedad que está perdiendo el pilotaje democrático del futuro. ¿Por qué? Porque, como decía, las instituciones democráticas son instituciones lineales que fueron hechas para el siglo XX, para un mundo lento, pero estas instituciones y nuestro cerebro y las instituciones en general no logran tener la capacidad de generar una gobernanza de este mundo que viene de tener la abarcabilidad, la comprensión. Yo diría que los mundos liberales de izquierda y derecha, de centro, que gestionaron el siglo XIX y Sí, XX, no hola, comprenden el hola, mundo que sí. viene. Si yo le pregunto a un parlamentario del mundo qué es lo que es una red neuronal artificial, lo que es un algoritmo, evidentemente tenemos una desincronización con el mundo que viene. Lo importante, si uno quiere entender esto, tenemos que ver hoy día que la verdadera fuerza motriz de este tiempo, así como el petróleo fue lo que gobernó el siglo XX y el siglo XIX, la verdadera fuerza de este tiempo es la inteligencia artificial y el combustible de la inteligencia artificial son los datos. Y por lo tanto, el petróleo de esta era son los datos y los pozos petroleros son los cerebros. Por lo tanto, el campo de batalla de este tiempo son los cerebros de todos los seres humanos. Esto tiene una importancia porque tenemos una nueva economía, que es la economía de la atención. Y por lo tanto, lo que está en disputa hoy día es la atención de todos los seres humanos para poder acceder a su cerebro. La atención como un mecanismo evolutivo tiene una característica, que la atención permitió la sobrevivencia y la atención evidentemente se activa y se gatilla con aquellos contenidos que nos amenazan, como contenidos que son falsos, como son el miedo, como son los temas conspirativos, como son aquellos que ponen en riesgo nuestra existencia. Y por lo tanto, lo que se usa y lo que se amplifica en las redes para poder capturar la atención son justamente esos contenidos. Y lo que ocurre es que los algoritmos están diseñados porque como el modelo de negocio es el aumento de flujo de datos, porque a mayor cantidad y calidad de datos, más potente es la inteligencia artificial. Bueno, esos algoritmos están hechos y son implacables, están ellos diseñados, están programados para amplificar aquellos contenidos que son los que logran gatillar la atención. Como en el cerebro no hay certificación de veracidad, porque en el mundo analógico, en el mundo que vivíamos en el siglo XX, los medios de comunicación y la ciencia hacían certificación de veracidad. En el mundo de la era digital, en el mundo del ciberespacio, no hay certificación de veracidad y lo que ocurre es que los contenidos verdaderos están desplazados en desmedro de los contenidos falsos, conspirativos o agresivos, y como no hay certificación de veracidad, el cerebro no distingue lo que es verdadero y falso, pero lo que está presente son los contenidos falsos, amenazantes, distópicos, de miedo, y evidentemente entonces entramos en una era donde se derrumba la frontera entre lo verdadero y lo falso y empezamos a vivir un mundo de falsedad. Además, lo falso en esta era es un proceso de autogestión, es un proceso de creación individual, cada uno puede construir su propia verdad y la falsedad es mucho más atractiva porque es novedosa, es barata. La verdad cuesta, la verdad no tiene novedad porque es conocida. Entonces se genera toda una nueva era, un nuevo proceso. Entonces, como decíamos, la atención es el fenómeno más codiciado. Ahora, esto tiene que ver con los sesgos del cerebro. El cerebro, lamentablemente, cuando está en las redes sociales, por ejemplo, tiene sesgos de negatividad. ¿Qué quiere decir? Que los contenidos negativos fluyen mucho más rápidamente al cerebro y no pasan por el córtex frontal, sino que pasan directamente a la amígdala, es decir, por el área de no control. Tiene sesgos de anclaje, que la primera información que el cerebro ve es la que tiende a ver como la información verdadera. Por lo tanto, evidentemente, los contenidos falsos son los primeros que aparecen más rápido los contenidos negativos. Tiene sesgo de confirmación, que reafirma los valores que uno tiene sesgo de conformidad, es decir, el cerebro tiende a pensar y a creer que lo que está más presente es lo verdadero, e incluso uno renuncia a sus propios principios cuando la mayoría piensa distinto para no entrar en un conflicto de evaluación por parte de los pares. Bueno, entonces todos estos egos son los que nos llevan a... Bueno, esto genera un proceso de sincronización neuronal. Nosotros estamos trabajando acá con equipos de neurociencia y con equipos matemáticos de distintas universidades justamente para generar un sistema inmunológico
para la sincronización neuronal, es decir, hoy día contenidos negativos que son minoritarios en la sociedad, pero que son mayoritarios en las redes. Por ejemplo, si yo pongo un tweet de un premio Nobel, casi no tiene amplificación en las redes sociales. En cambio, un contenido de un terraplanista o una antivacuna que no existe en la sociedad se amplifica mayoritariamente en las redes. Y nosotros lo que estamos tratando es buscar un sistema inmunológico justamente para contrarrestar la captura de los cerebros por lo falso, por lo distópico. ¿Por qué? Porque hoy día pequeños grupos pueden capturar a las audiencias y desplazar a las audiencias, por ejemplo, en procesos electorales hacia posturas extremas, como está pasando en el mundo. O sea, los Trump, los Bolsonaro, en el mundo entero, los Milei, están siendo capturados por pequeños grupos que logran amplificar sus contenidos en las redes sociales y sincronizar a los cerebros y capturar a las grandes audiencias que en el mundo analógico se desplazaban a los centros, hoy día se desplazan hacia los extremos. Bueno, en la lógica del miedo, ¿por qué esto? El miedo y la amenaza es un mecanismo evolutivo para no pensar. ¿Por qué? Porque si tú te ponías a pensar cuando una fiera te iba a atacar, te podías morir. Entonces el cerebro, cuando hay situaciones de miedo, entra en una fase reactiva, no reflexiva, que fue de sobrevivencia y por lo tanto entramos en lo que llamamos la dimensión del cerebro reptiliano. Y nuestras sociedades están permanentemente exponiéndonos a una situación de miedo, basta prender los televisores para ver que todo es crimen, o entrar a las redes sociales y por lo tanto estamos en una permanente regresión donde nuestros cerebros dejan de tener el control del córtex, del neocórtex y pasan a estar más estructurados a partir de la amígdala, a partir del sistema límbico, es decir, del ámbito emocional más reactivo que reflexivo. Esto es muy interesante, lo que yo les decía, cómo funcionan los mecanismos analógicos y los mecanismos digitales. En el mundo analógico, por ejemplo, la televisión, los diarios y la radio, existen leyes, normas de correcto funcionamiento que les prohíbe a ellos amplificar o poner siquiera incitación al odio, pedofilia, pornografía o promoción de contenidos como nazi o el holocausto o fake news. Y por lo tanto nos permite que nuestros cerebros estén permanentemente en un ecosistema que uno podría decir que tiene más de verdad que de falsedad. En las redes sociales ocurre todo lo contrario. Los algoritmos hacen todo lo contrario, eliminan los contenidos verdaderos y los contenidos éticos y amplifican todos aquellos contenidos que son falsos, odiosos, teorías conspirativas o morbosos. Y por lo tanto, nuestro cerebro entra en un mundo totalmente distópico. Y lo que se genera es que la indignación aparece como el motor de la indignación, es decir, la rabia, la indignación es lo que permite, o la amenaza es lo que permite que los cerebros o que los datos puedan fluir. Y como decía, se debilita la frontera entre lo verdadero y lo falso. Pero además tenemos un problema, las redes sociales nos encierran, nos reducen nuestro universo cognitivo, porque nos encierran en burbujas de iguales. Y al encerrarnos en burbujas de iguales, primero nos autoadoctrinamos, porque todos recibimos solo información de nuestra área de confort, solo compartimos con personas que piensan lo mismo, dejamos de interaccionar con personas distintas, se reduce nuestro universo cognitivo porque ya no recibimos más información de aquello que no conocemos y además tenemos una regresión intelectual porque solo se conoce o solo sabemos de aquello que conocemos y uno no aprende de lo que ya sabe, aprende de lo que no sabe. Y aquí se termina el proceso de aprendizaje o se reduce el proceso de aprendizaje. Pero esto además genera una polarización porque cada burbuja, cada grupo que se reafirma dentro de sus propios valores considera que los otros grupos constituyen amenazas. ¿Sí? Entonces vivimos una sociedad que está permanentemente en un proceso de polarización. Y acá es interesante para explicar este fenómeno, yo lo llamo este proceso de regresión o tribalización, es un modelo que es muy interesante, es decir, siempre nuestros ancestros tuvieron códigos morales, es decir, hace 100.000 años vivíamos en un grupo familiar pequeño, pero habían códigos morales que permitían que el grupo persistiera frente al abuso, frente al que robaba, frente al que violaba, pero la manera que había, como no había normas y leyes, era usar los mecanismos emocionales, es decir, cuando alguien violaba, robaba, primero la comunidad se indignaba, la comunidad lo humillaba, entre comillas, linchamiento o humillarlo, y usaba la violencia colectiva para garantizar la existencia de los códigos morales. Y de esa manera era un mecanismo de sobrevivencia, por lo tanto uno podría decir que la indignación, la humillación y la violencia colectiva fueron mecanismos evolutivos de sobrevivencia. Pero ¿qué es lo que ocurre?
Cuando nosotros entramos en el proceso de autodomesticación y civilización, reemplazamos la indignación, la humillación y la violencia colectiva por normas, por leyes. Es decir, ya no hacía cada uno justicia por su propia mano, teníamos que los códigos morales se garantizaban a través de sistemas, instituciones que establecían o generaban justamente la sanción a quienes violaban los códigos morales. Pero ¿qué es lo que ocurre en las redes? En las redes sociales, al no haber ley, al no haber normas, tenemos una regresión o una retribalización, es decir, en las redes sociales existen códigos morales, de hecho, cada grupo personalizado, no importa que sea si son desde el animalismo a los de derecha o a los de izquierda, constituye sus propios códigos morales y la transgresión a sus códigos morales que considera que los demás transgreden, la manera de reaccionar frente a la violación de los códigos morales al no haber ley es nuevamente entonces el uso de la indignación, de la humillación y de la violencia colectiva, que se traduce en las redes sociales, en esta violencia permanente, en los bullying, en las cancelaciones, que es un mecanismo de regresión, de retribalización y que evidentemente está amenazando de manera dramática la convivencia. Esto también tiene que ver con la venganza de los primos, que un antropólogo, Richard Wrangham, planteó, es decir, que frente a los abusadores, en el pasado, cuando aparece el lenguaje, la comunidad se puede organizar frente al macho alfa que abusa. Y la manera de establecer o de impedir el abuso del macho alfa es lo que se llama la venganza a los primos. Es entonces esta violencia colectiva de los pares que logran entonces subyugar o impedir el abuso de los machos alfa. Y por lo tanto esto tiene mecanismo evolutivo. Bueno, esto genera una cultura de la cancelación en la democracia, en el mundo digital, que son los linchamientos que estamos permanentemente viendo, y evidentemente aquí hay fanfarrones morales que son los que están permanentemente creando códigos morales o se suman a códigos morales y permanentemente están buscando cancelar o en cierta manera a generar humillación o violencia colectiva. Bueno, yo le decía, las redes generan conformidad, ya lo vimos eso. Este experimento Milgram es muy interesante, es un experimento en que se pone una persona que está en una cabina, él es un sujeto que es un sujeto cómplice, al cual se le aplican electrodos para que sufra dolor. Y viene una persona que es el sujeto de experimentación, entonces el experimentador que aparece como un científico le dice al sujeto de experimentación, aplíquele corriente a la persona. Y esa persona le empieza a aplicar a corriente, el que está en la jaula, en la caseta, evidentemente es una persona, es un actor de teatro, y empieza a recibir descarga y esa persona se empieza a quejar, y la persona, el experimentador, le pide al sujeto que aplica corriente, aplíquele cada vez más, aplíquele cada vez más. Y el personaje adentro grita y grita hasta una situación extrema, y lo que ocurre es que la persona que aplica corriente justamente es capaz de llegar a extremos, dado que tiene una persona, en este científico, que supone él que tiene un antecedente de conocimiento y está dispuesto a generarle dolor al otro hasta situación extrema. Esto se hizo para explicar por qué los nazis habían logrado obligar a toda una ciudadanía a generar el holocausto, es decir, los seres humanos somos vulnerables a la manipulación, o somos vulnerables también porque las redes sociales nos pueden predecir, o las redes neuronales, y hay muchos experimentos con música, se pone un grupo de personas frente a un conjunto de canciones, y si esas personas saben que otro calificaron mejor algunas canciones, bueno, finalmente por conformidad ellos terminan seleccionando las mismas canciones si saben que otros ya habían determinado una cierta jerarquía, es decir, aunque las canciones sean malas, o hay un antecedente ancla o un antecedente halo de otros que dijeron que esa era la canción buena, todos en cascada se suman justamente a esa evaluación. Bueno, las redes sociales son adictivas, esto es una adicción compulsiva que estamos viviendo y evidentemente es una adicción compleja. ¿Por qué? Porque para las adicciones lo primero que hay que hacer es sacar el proceso de adicción, o el alcohol o la droga, el tabaco, alejarlo del adicto, pero aquí es imposible porque en esta adicción es imposible sacar el celular, es decir, la droga está permanentemente en el bolsillo. Otro de los temas que estamos viendo es el robo del tiempo a las redes sociales. Las redes sociales están teniendo un promedio en muchos países del mundo en jóvenes de 7,6 horas diarias. Esto le roba el tiempo a la lectura,
le roba tiempo al pensamiento profundo, le roba tiempo a la actividad física, le roba tiempo a la interacción humana. Las redes sociales lo que están haciendo es eliminar a los próximos y conectarte con lo que yo llamo los zombies, es decir, amigos que no existen, amigos virtuales que no conoces. Pero empiezas a romper tu Recording relación in progress. con los que son tus próximos y con los que son tus familias, con los que son tu grupo de pares. Ya los niños ya no están jugando entre ellos. Estamos perdiendo un proceso fundamental de los mamíferos, que es la convivencia, que son los juegos, que es lo que permite entrenarte frente a situaciones de riesgo futuro, a adquirir ciertas competencias. Es decir, aquí estamos viviendo un tema muy dramático, además le roba tiempo al dormir. El dormir es fundamental. Los adolescentes tienen que dormir 12 horas, pero ya lo primero que hacen los jóvenes es en la mañana mirar su teléfono, duermen con el teléfono al lado de la almohada y en la noche lo último que hacen es mirar los teléfonos, que esa luz azul impide el sueño. Estamos viviendo una era de sedentarismo porque por el tema de las pantallas que están capturando justamente, los jóvenes ya no se mueven. Otro de los temas de las redes sociales es que se está afectando la conversación, no hay conversación en 280 caracteres, se está afectando la empatía, es decir, el anonimato y el rostro cubierto, el no mirar a los ojos permite una agresión que jamás ocurriría en una situación de cara a cara, se está afectando la capacidad de tomar decisiones, ¿no? El cerebro frente a múltiples estímulos no es capaz de tomar decisiones. Es decir, si una persona hay un experimento que va a un supermercado, se le dice a una persona, a un grupo de personas, elijan de 10 mermeladas, elija algunas. Y en ese contexto las personas eligen tres, pero si tú le dices de 20 mermeladas elija una, no elige ninguna. Es como entrar a Netflix, que uno puede pasarse media hora, una hora y a veces no selecciona nada. Y bueno, acá está el tema del sueño. Hay un retroceso intelectual y cognitivo también porque el cerebro se forma en los 7 primeros años de vida y en los 7 primeros años de vida la cantidad de neuronas que se desarrollan en el cerebro y la cantidad de sinapsis tiene que ver con cuántas palabras de los padres, de la madre, cuántas interacciones emocionales hay, cuántas palabras escuchan. Si los papás, cuando los niños son pequeños, están en el teléfono y los propios niños tienen ya un celular o un tablet en la mano, van a escuchar mucho menos palabras, van a tener mucho menos interacciones humanas. De hecho, ya en el mundo cerca del 20% de los niños a los 2 años ya tienen un perfil y ya a los 3 o 4 años ya tienen alguna forma de teléfono o los padres ya no conversan, ya no interaccionan con los niños y niñas como lo hacían antes porque están capturados por sus pantallas. Tenemos un problema también en el trabajo. La mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años, no solamente tareas de baja complejidad, sino de altísima complejidad. Mientras más complejos sean los trabajos, más alta sea la complejidad, más fácil va a ser para la inteligencia artificial la sustitución. Bueno, y aquí nos plantea desafíos. ¿Qué va a hacer la humanidad, una humanidad mayoritaria que quede sin trabajo? ¿Va a haber una renta básica universal? ¿Qué van a hacer con el tiempo libre? ¿Van a vivir en el mundo metaversal? ¿Van a dedicar ahí el tiempo libre? ¿Cómo se va a financiar la salud, la educación, que hoy día se financia con un impuesto al trabajo? ¿Cómo va a ser la equidad del futuro? Porque hoy día el que pone el capital extrae un 30% para sí, el 70% se distribuye como trabajo en la era de la robótica. El robot o la persona que invierta en robótica e inteligencia artificial va a capturar el 90% de la renta y solo el 10% se va a distribuir en trabajo. Y evidentemente este es un proceso muy complejo porque un robot trabaja 8.700 horas versus 1.700 horas un ser humano, no tiene día de descanso, no tiene licencia médica, no tiene postnatal, no tiene sindicato. Bueno, ahí tenemos un tema evidentemente para estudiar. Esto lo paso muy rápido, se los voy a dejar. Lo que estamos viviendo, este es un estudio de Jonathan Haidt, que lo recomiendo, estamos viviendo un aumento dramático justamente de episodios depresivos a partir del año 2012, producto de las pantallas. Estamos viviendo enfermedades mentales graves de todo tipo, ¿no? Ustedes pueden ver ansiedad, depresión, todas empiezan a aumentar desde el año, claramente, el año 2012. Estamos viendo porcentaje de ansiedad en distintos grupos etarios, además, pero mayormente en los más jóvenes. Y tiene que ver esto también con la adopción de las tecnologías, cómo han ido aumentando de manera dramática las tecnologías. Ustedes pueden ver cómo crecen las redes sociales y los smartphones en los últimos años.
Y bueno, y estamos viendo este tipo de depresiones, pero lo interesante es que las que más se deprimen son las niñas. Estos estudios se han hecho en distintos países, ¿no? Y aquí son las personas que declaran que su salud mental era excelente o muy buena. Vean cómo decrece a partir del año 2012. Decrece aquellos que dicen que su salud mental está muy bien. Estos son temas de autolesiones, autoagresiones, como aumentan particularmente en niñas, y esto son los mismos datos en todas partes del mundo. Estos son hospitalizaciones por razones de salud mental en Australia, otros son en Estados Unidos. Vean cómo aumenta, y esto está ocurriendo en todas partes. Estos son en los países nórdicos para mostrar distintos tipos de situaciones en distintas partes del mundo. Estos son los estudiantes que se quedan con sus amigos, es decir, que comparten con sus amigos. Miren cómo disminuye esto, porque los niños y niñas ya están en la pantalla y dejan de estar interaccionando directamente con sus amigos. Bueno, podemos ir avanzando. Otro de los temas que tenemos hoy día es que vamos a enfrentar una nueva economía, que es la economía de la intimidad. Es decir, no solamente está la economía de la atención, sino la disputa que viene es la disputa de la intimidad, porque estos robots, esta inteligencia artificial es cada vez más asertiva. Esta inteligencia artificial sabe todo de nosotros, sabe nuestros sueños, nuestros deseos, nuestro gusto, y nos va a poder responder porque sabe más que nuestra pareja, sabe más que nuestra madre, que nuestro padre, va a tener la capacidad de intimar con nosotros, y evidentemente esto es lo que va a haber una tendencia a atribuirle a la inteligencia artificial caracteres humanos, y cada vez vamos a tener más seres humanos, como está ocurriendo con Japón, que se van a enamorar de su robot, porque el robot va a ser una pareja ideal, una pareja que va a estar siempre asertiva, conociendo todos los aspectos de la vida. Otro de los temas interesantes, yo diría, es lo que viene ahora, que es la inteligencia generativa. ¿Por qué es interesante la inteligencia generativa? Porque cambia el rol de la tecnología. Hasta 2020 la tecnología, incluso la inteligencia artificial, era una tecnología que aumentaba las competencias humanas, pero no las reemplazaba. Es decir, me hacía a mí más capaz de producir, me hacía más capaz de generar, aumentaba mi productividad del humano. Pero a partir del 2020, con la inteligencia generativa, que entiende el lenguaje natural, que esta vez la anterior solo reproducía contenido humano, esta crea contenido humano. Al crear contenido humano puede crear cultura, y los seres humanos somos en la cultura, es decir, Marx, Mahoma, Dios, Cristo, existen en la cultura, no en los genes. Puede fagocitar la cultura humana y se transforman en un oráculo. Todos le estamos preguntando todos los días a la inteligencia generativa sobre cualquier aspecto de nuestra vida, de nuestro trabajo. Entonces, lo que hay acá es que hay una tecnología que empieza a ser sustitutiva. Yo uso el ejemplo del martillo. El martillo es una tecnología que aumenta mis capacidades. Yo decido dónde clavo el clavo. Pero ¿qué pasa cuando en la inteligencia generativa, el símil, un martillo que puede crear un nuevo martillo y que decide dónde clavar los clavos y cada día lo hace mejor? Lo que vamos a enfrentar entonces es una era donde la inteligencia artificial va a ir cada vez más, y yo le aseguro que de aquí a 5 años más la inteligencia artificial va a hacer casi mejor todo lo que hacen los seres humanos, pero mejor. Y tal vez la decisión que vamos a tener que tomar es qué queremos preservar para el humano. ¿Qué del humano queremos preservar para nosotros y qué le vamos a delegar a la inteligencia artificial? Aquello que deleguemos lo vamos a perder, como nosotros perdimos la capacidad de memorizar, como estamos perdiendo la capacidad de geolocalización al tener Waze, o como le ocurrió a los taxistas de Londres, que tenían en su cerebro un tremendo hipocampo desarrollado, que es la parte de la geolocalización antes de Waze y GPS, y en los escáneres, y después de 10 años de usar GPS y Waze desapareció el desarrollo del hipocampo. Por lo tanto, aquí hay un tema muy importante. Ahora, enfrentamos también un tema político. Aquí, uno de los temas de la inteligencia artificial, yo decía, no es una inteligencia neutra, no es una tecnología neutra, porque es una tecnología viva, es una tecnología que desplaza al humano, es una tecnología que va reproduciéndose, que va creciendo, que se va reprogramando ella misma. Pero además tenemos un segundo tema, que es quién maneja la inteligencia artificial. Y aquí tenemos una captura. El transhumanismo ha capturado la inteligencia artificial. El transhumanismo Silicon Valley. Silicon Valley se ha adueñado de Internet. Las plataformas de Google, de Facebook, que son transhumanistas, de Amazon, hoy día son los dueños del futuro, son los que han capturado los datos, desarrollan la inteligencia artificial, son los que crean metaversos, son los que andan en la luna, son los que están desarrollando la computación cuántica, son los que están generando la nanotecnología, la edición genética. Tienen un poder infinito, son los más grandes poderes económicos del planeta y son los que tienen mayor influencia. Imagínense, solo Facebook
maneja los cerebros o tiene como conejillos de India a través de Instagram, Facebook o WhatsApp, los cerebros de una gran parte de la humanidad, casi de todos nosotros. ¿Cuál es la ideología del transhumanismo? Primero, impedir la muerte, traspasar el cuerpo a una máquina. Por eso Ray Kurzweil, que es el fundador de la Singularity University, dice el ser humano ya está obsoleto, Homo sapiens es parte del pasado, tenemos que cortar el cordón umbilical con el cuerpo, con la sangre, con el mundo biológico y pasar al mundo inorgánico para poder ¿qué? Ir al universo, para poder ser inmortales y colonizar el universo. Son libertarios en el sentido que para ellos el valor fundamental es la libertad individual. Hay un código de individualismo y egoísmo, pero no puesto en términos peyorativos. Para ellos la libertad individual está por sobre la sociedad, está por sobre las leyes, el Estado, y son cultores de ese egoísmo y plantean la libertad de expresión total, que quiere decir que es la libertad de expresión también total para poder agredir, para la pedofilia, para la pornografía, para la incitación al odio, para la promoción del nazismo. Ahora, sin regulación, como ellos quieren, en realidad no hay libertad. Si tú sacas las normas, sacas las leyes, sacas los semáforos, es la ley de la selva. Y ahí ganan los más poderosos, y es lo que está ocurriendo hoy día. Por eso que Trump está desregulando Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, porque lo que quieren es un mundo donde el más fuerte sea el que domine, porque las reglas y las normas son los que permiten la convivencia y la democracia. Esto también es interesante porque Jeffrey Hinton, que recibió el premio Nobel, lo primero que hace cuando recibe el premio Nobel es alertarnos sobre lo que ella decía al principio, la posibilidad de una inteligencia artificial que adquiera conciencia y emociones. Dice, en este momento los sistemas de inteligencia artificial no son más inteligentes que nosotros, por lo que puedo decir, pero creo pronto lo serán. Y advierte que esto puede poner en riesgo a la humanidad. Ahora, aquí hay un tema que es lo que yo les planteaba, el desafío ético que queremos preservar nosotros el humano. Esta es una discusión que tenemos que tomar y un desafío político. Entonces, yo los invito a estudiar a estas personas. Acá está Trump, está Vance, que son los vicepresidentes, y está Elon Musk. Pero los principales asesores de ellos son estos cuatro personas que están ahí, o tres personas, cuatro personas ahí que están ahí, que son los asesores fundamentales. La más importante es Ayn Rand, es una filósofa norteamericana rusa que escribió estos libros, que son La virtud del egoísmo, El manantial, donde lo que ella plantea es el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo del laissez-faire como el único sistema económico que permite al individuo vivir. Por lo tanto, rechaza toda forma de regulación, el altruismo, la solidaridad y la religión. Ella influye y da origen a unos personajes muy interesantes. Uno de ellos, Nick Land, que es tal vez el principal filósofo, uno de los principales influencers, tanto de Trump como de Vance y de Elon Musk. Lo que está planteando Nick Land es el aceleracionismo, es decir, la exponencialidad, el que aceleremos este proceso tecnológico para llegar a una fractura del capitalismo y poder pasar al postcapitalismo y a un poshumano. Ellos son claramente antidemocráticos, es decir, consideran que la democracia es débil y que se requiere una institución fuerte y por lo tanto consideran que las democracias no sirven y que las democracias tienen que ser reemplazadas por sistemas autoritarios. Ellos están todos en la lógica de volver a reponer al hombre porque en el mismo argumento señalan que las mujeres son débiles y que tienen que recuperar el poder de la sociedad a los hombres. Son influencers muy importantes. Peter Thiel es tal vez el político más importante, el creador de PayPal, el principal financiador de Facebook en su inicio. Este es el personaje, yo diría, más influyente en Trump y en Vance. Él escribió un libro 01 que lo recomiendo, donde dice que la democracia es incompatible con la libertad, donde dice que hay que ser monopolistas, es decir, que no tiene que haber mercado, el ganador se lo lleva a todo, y es la lógica de Facebook, de Google, de no aceptar la competencia. El otro que es muy interesante se llama Curtis Yarvin. Curtis Yarvin es un fenómeno, es tal vez el mayor influencer del vicepresidente Vance y de Trump y de Elon Musk. Él está por terminar con la democracia. Son estos neoreaccionarios, se define él mismo. Él es partidario de terminar con la democracia, él es partidario que los gobiernos no tengan personas electas, que tienen que tener personas como Elon Musk, Jick, y son partidarios de reponer en el mundo las monarquías, las tecnomonarquías, pero en realidad son plataformas, son partidarios que las plataformas como Google, como Facebook, asuman la conducción del futuro de la humanidad. Lo digo porque aquí Guido, hay un tema político. Y tenemos hoy día es una alianza entre Trump
y estos sectores de Silicon Valley, estos sectores transhumanistas que se quieren apropiar del mundo, y lo que está haciendo Trump va en esa dirección. Bueno, Guido, me voy a quedar hasta acá iremos y cerrando, por favor, Guido, ya estás casi al doble del no, tiempo. vamos cerrando. Yo me quedo hasta acá y les escucho si tienen alguna pregunta. Un aplauso muy grande para Guido. Casi 20 minutos. Perdón, no se te ha escuchado, Guido, te estábamos aplaudiendo. Que me demoré un poco más de 20 minutos. Espero que no se hayan aburrido. No, ha estado muy, pero muy interesante, querido Guido. En realidad nos podíamos quedar contigo toda la noche, pero tenemos una agenda apretada, así que mil disculpas, pero tu exposición brillante, como siempre, nos ha encantado, de verdad. Pero bueno, el límite del tiempo y la agenda apretada nos hace que lleguemos hasta aquí. Mil gracias, querido Guido. Que Un abrazo viene, a todos. Sergio. Muchas gracias, querido Guido. Realmente muy potente. Vamos a compartir la exposición. Está grabada también, ha sido transmitida. Gracias por el esfuerzo que le has puesto, todos los datos, lo que nos has contado. Realmente impresionante. Muchísimas gracias, querido Guido. Un La abrazo a gente, todos y a la gente ha todas. quedado pidiendo que siga, pero bueno, tenemos que continuar con el evento. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.